En los albores del tiempo, cuando el mundo aún se estaba formando y los dioses caminaban entre los hombres, existió una figura de inmensa soberbia. Su nombre era Bukub-Kakix, y su historia es una de las más reveladoras del Popol Vuh. El Popol Vuh, el libro sagrado de la cultura maya quiché, nos narra los mitos de la creación y las aventuras de héroes divinos. Es un testimonio invaluable de la cosmovisión de un pueblo ancestral. En sus páginas, Bukub-Kakix emerge como un personaje central, un antagonista formidable. La característica principal que definía a Bukub-Kakix era su desmedida vanidad. Se creía el ser más hermoso y poderoso de toda la creación, sin igual en su esplendor. Su ego era tan vasto como el cielo que pretendía dominar. Esta vanidad se acompañaba de una arrogancia insoportable. Miraba con desdén a todos los demás seres, convencido de su superioridad absoluta. No había humildad en su corazón, solo un orgullo desmedido que lo cegaba. Bukub-Kakix llegó a autoproclamarse el dios del sol. Afirmaba ser la fuente de toda luz y calor, el astro rey que iluminaba el día. Su pretensión era una afrenta a los verdaderos creadores del universo. No contento con ser el sol, también se declaró el dios de la luna. Quería ser la luz que guiaba la noche, el señor de ambos luminarios celestes. Su ambición no conocía límites, buscando abarcar todo el poder cósmico. La base de su pretensión no era un poder inherente o una divinidad genuina, sino el brillo deslumbrante de sus adornos. Se cubría de joyas y metales preciosos que reflejaban la luz con intensidad. Creía que este resplandor lo hacía divino. Un detalle específico y crucial de su apariencia eran sus dientes de jade. Estos dientes, junto con sus ojos de plata, brillaban con una intensidad cegadora. Eran el símbolo más evidente de su falsa magnificencia. La existencia de Bukub-Kakix representaba un profundo desequilibrio cósmico. Su presencia era una anomalía, una distorsión en el orden natural de las cosas. El mundo no podía progresar con un falso dios en el firmamento. Su falsa divinidad era una distorsión del orden universal establecido por los verdaderos creadores. Era una burla a la armonía y la verdad. El universo clamaba por la restauración de su equilibrio original. Por lo tanto, era imperativa la necesidad de corregir esta situación para restablecer la armonía. El mundo no podía seguir bajo el yugo de un ser tan vanidoso y engañoso. Se requería una intervención divina. En este escenario de desorden y falsa divinidad, la tarea de derrotar a Bukub-Kakix recayó en dos seres extraordinarios. Estos eran los gemelos Hunahpu, cuyo destino estaba entrelazado con el equilibrio del cosmos. Junto a él, su hermano gemelo, Isbalanque, compartiría esta monumental misión. Ambos eran héroes míticos, nacidos de una estirpe divina, destinados a grandes hazañas. Su llegada marcaba el inicio de la esperanza. Hunahpu e Isbalanque eran conocidos como los héroes gemelos, figuras centrales en la mitología maya. Su historia es un viaje de sacrificio, ingenio y triunfo sobre las fuerzas del caos. Eran la encarnación de la justicia. Una cualidad clave que poseían los gemelos era su astucia. No se enfrentarían a Bukub-Kakix con fuerza bruta, sino con inteligencia y engaño. Sabían que la mente era un arma más poderosa que cualquier joya. Otra cualidad esencial que los distinguía era su valentía inquebrantable. A pesar del poder aparente de Bukub-Kakix, los gemelos no temían enfrentarlo. Su coraje era tan grande como su ingenio. Los gemelos comprendieron que la fuerza de Bukub-Kakix residía en su apariencia y en la creencia de los demás. No era un poder real, sino una ilusión. Por ello, debían atacar la raíz de su engaño. Su misión era clara: despojar a Bukub-Kakix de su falsa gloria y restaurar el verdadero orden. Debían demostrar que su brillo era solo un reflejo, no una luz propia. El mundo esperaba su intervención. Conscientes de la naturaleza de su enemigo, los gemelos idearon una estrategia ingeniosa. Sabían que un ataque directo sería inútil contra la arrogancia de Bukub-Kakix. La sutileza sería su mejor arma. El primer paso de su estrategia fue disfrazarse de curanderos. Se presentaron ante Bukub-Kakix como sabios médicos, capaces de aliviar cualquier dolencia. Su apariencia humilde contrastaba con la opulencia del falso dios. El objetivo de este disfraz era ganarse la confianza de Bukub-Kakix.
Los gemelos sabían que la vanidad del falso Dios lo haría vulnerable a la adulación y a la promesa de una cura para cualquier mal. Su plan era impecable. Aprovecharon la vulnerabilidad de Bukub-Kakix, quien había sido herido por un Apu con una cerbatana. El falso Dios sufría un dolor insoportable en la boca, lo que lo hacía susceptible a la ayuda de los supuestos curanderos. Su orgullo no le permitía mostrar debilidad. Con su astucia, lograron engañar al falso Dios. Le ofrecieron aliviar su dolor, pero con una condición: debían reemplazar sus dientes de jade, que eran la causa de su sufrimiento, por granos de maíz blanco. Bukub-Kakix, cegado por el dolor y la promesa de alivio, aceptó. El acto crucial que selló su destino fue cuando le arrancaron sus preciados dientes de jade. Con cada diente extraído, el brillo de Bukub-Kakix disminuía. Su esplendor se desvanecía, revelando su verdadera naturaleza. No solo le arrancaron los dientes, sino que también le quitaron sus joyas y adornos de plata. Estos objetos, que antes le daban un brillo deslumbrante, fueron despojados. Bukub-Kakix quedó desnudo de su falsa gloria. En lugar de sus dientes de jade, los gemelos le colocaron granos de maíz blanco. Estos granos, símbolo de vida y sustento, no tenían el brillo del jade, pero representaban la verdad y la humildad. El contraste era abrumador. El falso Dios, despojado de sus adornos, perdió su apariencia majestuosa. Su rostro se volvió común, su brillo se extinguió. La ilusión de su divinidad se desmoronó ante sus propios ojos. La estrategia de los gemelos fue un triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Demostraron que el verdadero poder no reside en el brillo externo, sino en la esencia y la verdad. Su victoria fue un acto de ingenio. El acto de despojo fue fundamental para la derrota de Bukub-Kakix. Al quitarle sus adornos, los gemelos no solo le arrebataron su brillo, sino también la base de su identidad falsa. Fue un golpe devastador. Sin el brillo de sus adornos, Bukub-Kakix perdió su esplendor. Aquello que lo hacía parecer un dios se desvaneció por completo. Su figura, antes imponente, se volvió insignificante y patética. Con la pérdida del brillo, perdió también su poder y su orgullo. Su arrogancia se desvaneció junto con sus joyas. Se dio cuenta de que su divinidad era una farsa, construida sobre la vanidad y el engaño. La caída de Bukub-Kakix simboliza la derrota del ego desmedido. Es una advertencia contra la autoimportancia y la creencia de ser superior a los demás. El ego, cuando no se controla, puede llevar a la ruina. También simboliza la derrota de la soberbia y la ilusión. Bukub-Kakix era una ilusión andante, un ser que se creía lo que no era. Su caída representa el fin de toda falsedad y autoengaño. Su derrota fue un recordatorio de que la verdadera grandeza no reside en la apariencia externa o en la riqueza material. La autenticidad y la humildad son las verdaderas virtudes que perduran. El brillo superficial es efímero. El Popol Vuh nos enseña que la vanidad y la arrogancia son caminos que conducen a la destrucción. Aquellos que se elevan por encima de los demás con falsas pretensiones están destinados a caer. La verdad siempre prevalece. La historia de Bukub-Kakix es un espejo en el que la humanidad puede verse reflejada. Nos invita a cuestionar nuestras propias pretensiones y a buscar la verdadera esencia de nuestro ser. La humildad es el camino. Su despojo fue más que un acto físico, fue una purificación. El mundo se libró de una presencia que distorsionaba la realidad. La luz verdadera no necesita adornos para brillar. La derrota de Bukub-Kakix fue un paso necesario para la evolución del cosmos. Sin su falsa luz, el camino estaba despejado para la aparición de los verdaderos luminarios. El orden se restauraba. La historia de Bukub-Kakix es, en esencia, una profunda lección sobre la humildad y la autenticidad. Nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en el brillo externo, sino en la esencia de nuestro ser. La vanidad es un velo que oculta la verdad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser genuinos, de no pretender ser lo que no somos. La autenticidad es un valor fundamental que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza y con el universo. La verdad es un faro. La derrota de Bukub-Kakix allanó el camino para el verdadero sol y la verdadera luna. Con su caída,
el cielo quedó libre para que los astros genuinos ocuparan su lugar. La luz verdadera pudo finalmente emerger. Los gemelos Hunahpu e Isbalanque, al derrotar al falso dios, restauraron el equilibrio cósmico. Su acción permitió que el sol y la luna, tal como los conocemos, brillaran en el firmamento. El orden fue restablecido. Esta restauración no fue solo un evento físico, sino también espiritual. El mundo se purificó de la falsedad y la arrogancia. La armonía regresó a la creación, permitiendo que la vida floreciera en su plenitud. La historia de Bukupka Kix es un recordatorio de que el universo tiene un orden intrínseco. Cuando ese orden es perturbado por la soberbia o la falsedad, siempre habrá fuerzas que busquen restaurarlo. La justicia divina prevalece. El Popol Vuh, a través de este relato, nos ofrece una guía moral y espiritual. Nos enseña que la humildad es una virtud que nos eleva, mientras que la vanidad nos condena a la caída. Es una sabiduría ancestral. Así, la leyenda de Bukupka Kix perdura como un cuento atemporal. Nos habla de la lucha entre la verdad y la ilusión, entre la humildad y la arrogancia. Su mensaje resuena a través de los siglos. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias, a buscar la luz verdadera que no necesita adornos para brillar. La autenticidad es el camino hacia la verdadera divinidad, hacia la verdadera conexión con el cosmos. Que la historia de Bukupka Kix nos inspire a cultivar la humildad en nuestros corazones. Que nos recuerde que el brillo más hermoso es el de un espíritu sincero y auténtico. Que la verdad sea siempre nuestra guía.